¿No? ¿No lo saben? Bueno, les voy a encargar que en el libro de Beatty Johnston de resistencia de materiales o mecánica de materiales, lean el apéndice A, ¿sale? Ahí vienen un pequeño repaso de lo que son centroides, de lo que son momentos de inercia y algunas otras cuestiones relacionadas como el teorema de ejes paralelos. ¿Sale? Denle un repaso a el apéndice A. Bien. Vamos a estudiar esfuerzos de torsión. Comúnmente, estos esfuerzos los vamos a ver nosotros en ingeniería en barras en rotación, ¿sí? O lo que son ejes. Aquí tenemos, por ejemplo, la unión entre un generador y una turbina. Esta unión se hace por medio del eje AB y entonces vamos a estudiar cómo se aplican los pares de torsión o momentos de torsión a este eje. En cuanto a la potencia, sabemos nosotros que potencia se calcula como torque por velocidad angular y que el esfuerzo se calcula como torque por la distancia entre lo que sería el momento polar. ¿Sale? Les queda a ustedes ahorita un poquito pendiente lo que es un momento polar. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pueden notar que de la diapositiva anterior dice la fórmula T por C sobre J y en esta otra fórmula dice T por R sobre J. Bueno, la distancia C va a ser la distancia más grande alejada del centro de rotación, mientras que R es una distancia cualquiera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la distancia R es 0? ¿Cuánto vale este esfuerzo? 0. 0. Entonces vamos a saber nosotros que el esfuerzo de torsión es 0 en el centro. ¿Sale? Y a la distancia máxima, este esfuerzo será máximo. Es decir, en la superficie exterior del eje, el esfuerzo de torsión será más alto. ¿Ya lo tienen anotado? ¿No se les olvida dónde es 0, dónde es máximo? Bueno, voy a suponer que ya lo tienen, porque no escuché. ¿Puede repetirlo, por favor? Ajá, por favor. Si el radio es 0, ¿cuánto vale el esfuerzo de torsión? Pues 0. ¿Y si el radio es máximo? ¿El esfuerzo también es el máximo? Así es. Entonces, en el centro, el esfuerzo de torsión es 0 y en el exterior del eje, el esfuerzo será máximo. Bien, ¿tienen a la mano su barrita de silicón? ¿De silicón? ¿No les encargué una barrita de silicón? No que yo recuerde. No. Bueno, aquí la idea sería que tengan una barrita de silicón o sus barritas de plastilina que alguna vez usamos y les dibujen una línea a lo largo, así como se ve aquí. Y luego, con mucho cuidado, empiecen a torcer
uno de los extremos mientras mantienen el otro fijo, para que vean cómo se deforma esa línea que está en el exterior de nuestro material. ¿Sí? Ahí les encargo que si pueden más adelante, lo intenten para que vean cómo se deforma esta línea. La línea no permanece recta, se deforma continuamente como una hélice con ángulo gamma. ¿Sí? Este ángulo le vamos a llamar gamma, es el ángulo de la hélice que se deforma. Ahora, si nosotros en la sección transversal, ¿sí ven el cursor, verdad? Sí. Si en la sección transversal dibujaran una línea que va del punto original de la línea al centro y luego dibujaran una línea del punto final al centro, podrán ver que ese punto se trasladó, se giró un ángulo phi. Entonces vamos a tener aquí dos ángulos. El ángulo que se tuerce la línea sobre la superficie del material y el ángulo que gira el punto de la línea. ¿Alguna duda respecto a esos dos ángulos? No. Muy bien, recuerden que el ángulo phi es un ángulo que gira la sección transversal. ¿Sale? Toda la cara del material en esta parte giró ese ángulo phi. Ahora, si ustedes hicieran un corte más cerca de la pared, ¿qué pasaría si hiciéramos un corte más cerca de la pared y viéramos cuánto giró el punto que está sobre esa línea? ¿Giraría lo mismo? ¿Giraría más? ¿Giraría menos? Creo que gamma se mantendría, ¿no? Pero creo que phi sí cambiaría. ¿O lo estoy visualizando mal? Bueno, hay que tener más confianza en lo que me dicen, ¿sale? Porque siempre tienen esa muletilla de decir a menos que esté mal o no sé qué digan los compañeros, etcétera. Sí, no hagan eso porque eso es un problema que tenemos nosotros de seguridad. Sí, hay que evitarlo. ¿Sale? Eviten decir o disculparse de antemano por algo que están diciendo, porque luego se les hace hábito desconfiar de ustedes mismos. Está muy bien lo que dices, ¿sale? Entonces, simple y sencillamente, traten de evitar terminar con esos comentarios negativos. ¿Sale? Está bien que no lo sepan muy bien, ¿sí? Que a lo mejor es tema nuevo. Solo eviten el comentario. Aunque estén dudando, eviten el comentario. ¿Sale? Entonces, sí, es correcto. Es correcto. Entre más cerca estemos, menos va a girar. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo dibujara un círculo aquí y trazara una línea del punto final y del punto inicial al centro del círculo, se puede ver que el ángulo es menor que el que tracé de este lado. ¿Sí? ¿Se nota? Sí. O si lo hiciera acá, del punto final
al punto inicial, así, al centro, verían que el ángulo es diferente. Entonces, se nota que este ángulo phi depende de la longitud a la que estamos nosotros midiendo. De hecho, si esta barra fuera muy larga, esta hélice le daría tal vez varias vueltas al material. Muy bien. ¿Recuerdan que veíamos pruebas de torsión? O bueno, que revisamos un poquito el concepto sobre las pruebas de torsión. Y dijimos que así como hay gráficas de esfuerzo normal contra deformación, así también tenemos gráficas de esfuerzo cortante contra la deformación en cortante. Pero al ser torsión, ¿qué tipo de deformación estamos midiendo? ¿Lineal o angular? Angular. Ajá, gamma es una deformación angular y tau es el esfuerzo provocado. Y tendríamos curvas similares en forma a las del esfuerzo normal, ¿sale? También tienen una zona elástica, tienen una zona plástica, tienen puntos de ruptura, tienen la línea recta, y esta línea recta tiene una pendiente. Y a esta pendiente la conocemos como módulo de rigidez. Entonces, esta fórmula que tenemos nosotros aquí es en la zona. ¿En qué zona? ¿En qué zona es válida esta ecuación? En la elástica, ¿no? Ajá, zona elástica, muy bien. ¿Vale? Bueno, además, a este ángulo gamma lo van a conocer ustedes como la deformación angular unitaria. ¿Sale? ¿Recuerdan que epsilon era deformación lineal unitaria? Bueno, Sí. pues gamma es deformación angular unitaria. Y phi es simple y sencillamente deformación angular o desplazamiento angular. ¿Puedo volver a repetir eso para anotarlo? ¿Desde dónde? Solamente lo de las deformaciones. Muy bien. Les decía que gamma es deformación angular unitaria. ¿Ya lo tienen? Gamma, Sí. deformación angular unitaria. G es el módulo de rigidez. Recuerden que se parece un poquito a esto, pero esta es en esfuerzo cortante. ¿Sale? Muy bien. Y phi es simplemente deformación angular. Esa no es unitaria. Phi es deformación angular o desplazamiento angular. ¿Ya estamos? Sí, ya, gracias. Muy bien. Recuerden que estas diapositivas ya las tienen ustedes en sus apuntes. Espero que le den una revisada a los apuntes y todo lo que no entiendan, pues traten de investigarlo. ¿Sí? Por ejemplo, si no sé qué es el módulo de rigidez, caray, pues voy a volver a leer en algún libro, ¿no? O si se me olvidó que es un momento de inercia polar, pues también a tratar de complementar mis apuntes, ¿no? ¿Ambas ecuaciones son solo válidas en la zona elástica? ¿En la región? ¿Estas? Ajá, las dos. Sí, estas ecuaciones son válidas en zona elástica. Okay. Ahora, la segunda es válida también en la zona plástica. Porque básicamente tú estás midiendo el ángulo phi según donde quedó el punto de deformación de la línea con el ángulo gamma. ¿Sale? Y aunque sea deformación plástica,
siguen teniendo esa relación. Bien. Entonces, ¿recuerdan el problema del gis y de la plastilina? Sí. Bueno, entonces recordarán ustedes cómo es que se rompía el gis cuando nosotros hacíamos torsión y cómo se rompía la plastilina cuando hacíamos torsión también. Según el tipo de rompimiento, es si el material lo consideramos dúctil o frágil. Muy bien, entonces vamos a tratar de calcular esto precisamente para que los materiales no nos fallen al usarlos como ejes de transmisión de potencia. Déjenme decirles que en general tratamos de no utilizar materiales frágiles en torsión. En general no se usan frágiles en torsión porque pueden fallar de manera prematura por diversas causas. Es decir, no vamos a utilizar materiales frágiles. ¿Como cuáles? Un gis. Como el gis, bueno, ya de ingeniería sería como el hierro, por ejemplo. Ajá. ¿Sale? Ustedes tratarán de utilizar materiales como los aceros dulces, ¿verdad? Aunque estos aceros pueden estar endurecidos únicamente en la superficie para cuestiones de corrosión. Muy bien. Entonces, vean aquí las fórmulas, tau y gamma. Son las fórmulas generales. Y aquí tenemos las fórmulas de esfuerzo máximo y de deformación máxima. ¿Vale? Hemos sustituido R por la distancia máxima a la cual llamaremos C. ¿Sí? C es el radio máximo. ¿Ya lo tienen? Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes para complementar esto? Pueden leer las secciones 3.3 y 3.4 del libro. Pueden revisar los problemas modelo 3.1 y 3.2. Pueden investigar cuáles son las unidades que utilizamos en potencia. Tal vez algunas ya se las sepan. Unidades de potencia. ¿No? ¿Ninguna? Los watts. Los watts, por ejemplo, son unidades de potencia. ¿Alguna otra? Los caballos de fuerza, los caballos de vapor. Muy bien, los HP o horsepower. Muy bien. ¿Saben convertir? CV. No, los caballos de vapor sí son unidades de potencia, pero generalmente esos se usan en termodinámica y en mecánica de fluidos. Ok. Nosotros no vamos a utilizar caballos de vapor. ¿Sale? Como decía, se utilizan en otra rama. Vamos a utilizar los kilowatts, vamos a utilizar los HP, vamos a utilizar unidades básicas, como son libras por pie sobre segundo o libra por pulgada sobre segundo. Bueno, pues entre todas esas unidades hay que saber convertir. Hay que saber convertir de HP a watts o a kilowatts.
Hay que saber convertir de HP a libra por pie sobre segundo o a libra por pulgada sobre segundo. Entonces, hay que tener nuestros factores de conversión en alguna tablita o en algún formulario. Sí, guárdenle su espacio a eso para cuando lo tengamos. También hay que saber convertir, dice aquí, entre... ¿Qué letra es esta? ¿Omega? Omega, muy bien. Así me gusta, que no digan W cuando se llama omega, ¿verdad? Hay que saber convertir entre omega, F y N. ¿Alguien sabe qué significa omega? ¿Para qué la usamos? Omega, ¿qué es? Una por velocidad angular. Así es la velocidad angular. La vimos aquí en la primera diapositiva. No se crean, en la tercera. Potencia es torque por omega. ¿Sí? Torque por velocidad angular nos da la potencia de un motor, por ejemplo. ¿Sale? Sí. Ahora, omega, F y N, las tres me indican velocidad angular. ¿Alguna vez revisaron ustedes, por ejemplo, lo que es la frecuencia? Periodo, frecuencia, amplitud, Sí. pico. Sí, todo Sí. eso, ¿no? Sí, lo estamos revisando, de hecho. Bueno, entonces, ¿saben que F es la velocidad angular con la que una onda se desplaza? La Sí. velocidad con la que sube y baja la gráfica de la onda, ¿no? Bueno, pues la frecuencia, ¿en qué unidades la miden ustedes? Es 1 sobre segundo. 1 sobre segundo. 1 sobre segundo, ¿qué es? O hertz, ¿no? También. 1 sobre segundo o hertz, así es. O segundo a la menos 1, ¿verdad? Ajá. Muy bien, esto es frecuencia. Generalmente ustedes dicen esto. Yo también lo puedo poner así. ¿Qué dice aquí? Ciclo sobre segundo. Estamos de acuerdo que ustedes cuando lo hacen con ondas o cosas similares, lo que están calculando es cuántos ciclos de esa onda ocurren en un segundo. Y esa es la frecuencia. ¿Sale? En el caso de nosotros, un ciclo es ¿una qué? Una revolución. Una revolución, así es. La frecuencia es revolución sobre segundo para nosotros. Y en ese caso, generalmente la verán con la letra F, pero sigue siendo velocidad de rotación. Omega es velocidad angular, pero ¿en qué unidades está? Radian, ya. ¿Sí? En radianes sobre segundo. Sobre segundo. Y N también es velocidad de rotación, pero por lo general está en estas unidades. Sí. Revoluciones por minuto. Ujú. ¿Sí? Entonces, todas son la misma, solo que cambian de nombre. Hagan de cuenta que en lugar de decirles José, les dicen Pepe, ¿verdad? Pero es la misma. Entonces, así como hay que saber convertir entre unidades de potencia, disculpen, hay que saber también convertir entre las diferentes unidades de la velocidad angular. ¿Sale? Nosotros vamos a utilizar omega.
porque vamos a trabajar de preferencia en unidades básicas de los sistemas, tal y como lo hemos hecho. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien, profe. Bueno, ¿qué unidades tiene el torque o el momento? Tiene newton metros. Muy bien, pueden ser newton por metro, unidades de momento. El sistema internacional. Y en el sistema inglés es libras Libras por pulgada. medidas. Libra por pulgada, así es. En general vamos a usar estos. Sí. Tal vez en algunos problemas vengan libras por pie o newton por centímetro, qué sé yo. Ustedes hay que cambiarlas a las unidades básicas, ¿verdad? Muy bien, esas son las unidades de torque. Las de esfuerzo, como siempre, van a ser newton sobre metro cuadrado o libra sobre pulgada cuadrada. Bueno, entonces vamos de una vez a revisar lo que es la deformación, dado que desde las primeras gráficas ya estamos viendo cómo se deforma la línea del material. Esta gráfica ya la habíamos visto de cierta manera para esfuerzos axiales. ¿Recuerdan? En esfuerzo axial, sigma era P sobre A. Aquí tau es T por C sobre J, el máximo. En el exterior, recuerden, estamos calculando el esfuerzo en el exterior. La deformación angular se llama phi. En esfuerzo normal se llamaba epsilon. Ah, no se crean. No es cierto, no es cierto. Phi no es la unitaria. Phi es deformación simplemente angular. Su equivalente acá en el otro sería más bien, acá teníamos delta L. ¿Sale? Sí. Y acá en lugar de gamma, pues teníamos epsilon, ¿no? Acá teníamos... Acá tenemos esta otra. Bueno, es un recordatorio en realidad. No las vamos a usar juntas hasta mucho después. ¿Sale? Entonces, Profe, dígame. ¿qué fue lo que dijo que era la J? La J es su tarea. Ah, ok. Momento polar de inercia. Muy bien. ¿Sí? Momento polar de inercia. ¿Qué apéndice del libro les dije que le den una repasadita? La. El apéndice A, muy bien. ¿Sale? Entonces, ahí chéquenle momento polar y lo vamos platicando poco a poco, ¿por qué no? Bueno, entonces, ¿por qué de una vez estoy revisando las ecuaciones de deformación? Bueno, pues porque en realidad ustedes ya saben que, así como en esfuerzo axial, hay ciertos problemas donde me interesa la deformación. Y en el caso de ejes, la deformación va a ser muy importante cuando tengamos elementos de transmisión como engranes, levas o poleas, que, valga la redundancia, pues giran, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esto junto con el cálculo de los esfuerzos. Deformación unitaria y la deformación angular phi. Recuerden que todo esto es válido únicamente en la zona elástica. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Muy bien. Más actividades complementarias. Leer secciones 3, 4 y 3, 5 y revisar los problemas modelo 3, 3, 3, 4 y 3, 5. Oh, se acabó la presentación. ¿Alguna duda, pregunta?
¿No? Creo que por el momento no. A lo mejor ya después de hacer las actividades complementarias, yo creo que sí. Bueno, lo que sí es que se dieron cuenta que la presentación es mucho más corta que la de esfuerzo axial. Sí, bastante. Sí. Bueno, pues de la misma manera, nuestro problemario es mucho más corto que el anterior. Vamos a pensar que en 2 o 3 semanas ya acabamos este tema y eso significa que dentro de 2 o 3 semanas tendremos otro examen. ¿Sale? Va que va. Si vean, en este tema tenemos solamente 25 problemas, mientras que en el otro eran casi 50. Muy bien. Entonces, recuerden que la presentación es una introducción al tema. Poco a poco vamos a estar revisando los problemas, pero al igual que en el tema anterior, van a ir aumentando de complejidad poco a poco. Les recomiendo, como siempre, que en cuanto tengan alguna duda lo pregunten, porque si no, se va a ir complicando todo esto. ¿Cómo ven? ¿Ya estamos listos para comenzar con el problema 2.1? Dijeron que sí, ¿verdad? Yes. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el problema 2.1. Es un problema muy sencillito en el que simple y sencillamente vamos a empezar a conocer las fórmulas de esfuerzo. ¿Sale? Vamos a tratar de conocer estas fórmulas y de identificar cada una de las cosas que lo componen. Entonces, vamos a tener aquí un eje cilíndrico sólido de 22 milímetros de diámetro, no, perdón, de radio, 22 milímetros de radio. Y se nos pide calcular el esfuerzo cortante que causa un par de torsión de 1.5 kilonewton metro. Muy bien. En cuanto tengan el texto y la figura, me dicen para que comencemos.
Listo. Muy bien. ¿Alguien que falte? No, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver este problema con las fórmulas que acabamos de revisar. Entonces, nos preguntan, calcule el máximo esfuerzo cortante. ¿Sí? Nosotros tenemos dos fórmulas. Tenemos una fórmula para calcular el esfuerzo cortante y una fórmula para calcular el esfuerzo cortante máximo. La fórmula para el esfuerzo cortante en cualquier lugar del material sería T por R sobre J, donde R es cualquier distancia. Por ejemplo, yo podría calcular el esfuerzo aquí a una distancia R. ¿Sale? Un radio cualquiera. ¿Alguna duda? No. Pero, ¿cuándo voy a calcular el esfuerzo cortante máximo? Pues cuando R sea máxima. ¿Cierto? Sí. Ahora, J, ¿pueden ver que J es la misma? Sí. Tengan mucho cuidado con eso, porque a veces se llegan a confundir. J es algo así como pi por radio a la cuarta sobre 2. O pi por diámetro a la cuarta sobre 32. ¿Sale? Esto lo pueden revisar en tablas de propiedades geométricas, ¿sí? Momento polar de inercia J, pueden revisar, estas son las fórmulas. ¿Ya lo checaron en internet o en algún lado, momento polar? Eso ando checando. Profe, si está hablando, tiene el micrófono desactivado. Perdón. Decía que aquí viene el momento I. Aquí no viene el momento J. Qué lástima. Ojalá supiera cómo calcular J. Muy bien. Entonces, les decía, tengan mucho cuidado porque esta R de aquí donde dice pi por radio a la cuarta, no es esta de acá arriba. ¿Sale? ¿Quién es esta R de aquí arriba? Es la distancia. ¿Cuál distancia? Del eje al punto que queramos, me parece. Es una distancia cualquiera, ¿cierto? Ajá. Sí. Muy bien. Esta R de acá abajo, ¿saben quién es? Es el radio. Es el radio, pero del cilindro. ¿Sale? No es un radio cualquiera, es el radio del cilindro.
¿Qué radio tiene este cilindro? 22 milímetros. 22 milímetros. ¿Sale? Entonces, sin importar si estoy calculando a una distancia cualquiera o si estoy calculando a la distancia máxima, J siempre es la propiedad geométrica del material, es decir, ¿qué propiedad tiene un cilindro de 22 milímetros? ¿Cómo ven? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, entonces, nosotros vamos a utilizar ese valor de J sin importar si estamos calculando en un punto cualquiera o si estamos calculando el esfuerzo máximo. Ahora, esta distancia R máxima, nosotros no le vamos a llamar R máxima. Según el libro, le vamos a poner Sí. la letra C. Pero ustedes saben que es lo mismo. C y R máxima son lo mismo. ¿Sale? Y J, pues traten de tenerla en sus formularios. Nosotros J, ¿cuánto dijimos que vale? ¿Cuál es su fórmula? Pi por radio a la 4 Ajá, sobre 2. sobre 2. Muy bien. Yo prefiero usar esta. Sí, busqué y me salió esa. ¿Por qué prefiero utilizar esta? Bueno, pues por lo que ya les dije. Con esta me puedo confundir y pensar que es la misma R de arriba. ¿Sale? Pero como ustedes gusten, la que ustedes gusten usar, son la misma fórmula a final de cuentas. Solo que aquí está expresada con diámetros. ¿Sale? Muy bien. Ahora, aquí, en esta parte, ¿cuánto vale C? Vean el problema. ¿Cuánto vale C para este problema? 22 milímetros. 22 milímetros. Dijimos que vale el radio máximo, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien. Pero no voy a decir radio máximo. Voy a decir diámetro sobre 2. Para no confundirme con la R que está acá atrás. ¿Qué les parece? Bien. Bueno, pues entonces vamos a calcular ahora sí esto de aquí. ¿Ya anotaron cuánto vale J? ¿Ya anotaron cuánto vale esto, la fórmula? Sí. Sí. Muy bien, entonces vamos a calcular el esfuerzo máximo, ¿sale? Como me pide el máximo esfuerzo, no voy a anotar la otra fórmula, solamente voy a anotar tau máxima. Tau máxima dijimos que es T por C sobre J. Muy bien. Ahora, yo puedo sustituir datos o puedo sustituir las fórmulas de estos que están aquí. ¿Quién dije que iba a ser C? Diámetro entre 2. Diámetro entre 2. ¿Y cómo dije que iba a calcular J? Pi por diámetro. Pi por diámetro. Cuarta. A la cuarta. 32. 32. Entre 32. ¿Sale? ¿Sí notan que se puede simplificar esto? ¿Cómo quedaría si lo simplificamos? Va a ser T multiplicado por D por 32, ¿no? Según yo.
Bueno, es un paso, no lo estás simplificando todavía, apenas estás haciendo la ley del sándwich, de la tortilla o de no sé qué cosas, ¿verdad? Yes. Pero ya simplificado, ¿qué nos queda? Una vez que ya hicieron todas las operaciones. ¿No es, profe, 16 TD sobre pi diámetro a la cuarta? Casi, pero te faltó simplificar la D. 16 Al cubo, ¿no? Sí, diámetro al cubo. Ajá. Muy bien. Siempre que tengan ustedes ejes sólidos, ojo, esto solo es válido para eje sólido. Si tienen un eje sólido y quieren calcular el esfuerzo máximo, pueden directamente escribir 16T entre pi por diámetro al cubo. Pero solo si es un eje sólido y solo si es el esfuerzo máximo. ¿Cómo ven? Va que va. Entonces, pueden usar la fórmula que está aquí, la básica, o pueden utilizar esta otra que es solo para eje sólido. Si usamos la fórmula básica, nos quedaría algo así. T, ¿cuánto vale T? Vale 1.5 por 10 a la 3 newton metro. ¿Cuánto vale la distancia máxima C? 0.022 metros. ¿Cómo calculo J? Pi sobre 2, ¿verdad? Por la distancia a la cuarta. La distancia a la cuarta, bueno, la distancia máxima a la cuarta es 0.022 a la cuarta. ¿Alguna duda? No. Si se fijan, aquí lo hice con radios. ¿Sí? Pi entre 2 por radio a la cuarta. Sí. Ahora, si lo hago con esta otra fórmula, sería tau máxima igual a 16 por 1.5 por 10 a la 3 newton metro entre pi por diámetro al cubo. El diámetro serían, ay, perdonen, así, ¿verdad? ¿Cómo ven? Bien. Chéquenle si les da lo mismo. Sí, sí da lo mismo. ¿Cómo es más fácil? Con la simplificada. Bueno, en general,
les decía, yo no utilizo radios, utilizo diámetros y eso también me evita confundir esta R de las fórmulas. ¿Sale? Pero ahora sí que la que ustedes quieran usar es válida. Recuerden que esta es únicamente para el esfuerzo máximo en un eje sólido. ¿Sale? Solo para eso. Va que va. ¿Listos para el 2.2? Sí. Bien. Sí. Se supone que nos dio 89.68 megapascales. ¿Sí estamos bien? Sí, correcto. Bueno, pues ahora vamos a hacer el 2.2. El 2.2 es exactamente lo mismo, pero se trata de un eje hueco. ¿Sale? Cuidado, ahora el eje es hueco, ya no es sólido. Por lo tanto, la fórmula que acababa yo de sacar no la puedo utilizar. Sí, no puedo usar esa fórmula simplificada, sino que tengo que utilizar la fórmula, pues la básica, ¿no? La del formulario, vamos. Muy bien. ¿Me avisan cuando ya pueda comenzar el 2.2? Sí.
¿Cómo vamos? ¿Ya se durmieron? Ya, profe, ya tenemos el enunciado y el dibujo. Sí, ya todo bien. Bueno, entonces, ¿qué nos pregunta el problema? El par de tensión. De torsión, ¿verdad? Par de Ah, torsión. perdón, de Muy torsión, bien. sí. Ajá. El par de torsión. ¿Pero cuál par de torsión? Ah, bueno, el que es causado por un esfuerzo cortante máximo de 7 KSI Muy en el bien. eje del hueco. Entonces, si se fijan, la pregunta es un poco diferente, pero de todas maneras nos relaciona el esfuerzo cortante máximo. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar con el esfuerzo cortante máximo. ¿Sale? Ahora, sabemos que lo que nos preguntan es el par de torsión. Pero este par de torsión se relaciona con el esfuerzo cortante máximo. Muy bien, ¿cómo calculo el esfuerzo cortante máximo? ¿Cómo dijimos? Es igual ¿Igual a qué? A 16. a No. ¿Qué dice aquí? Es un eje hueco y nos dijo que esa fórmula Ujú. únicamente se puede aplicar a ejes sólidos. Así es. ¿Vale? Tengan muy claro eso. Entonces, Es igual a T Ajá, multiplicado por C por C sobre sobre J. sobre J. ¿Sale? Muy bien. Ahora, aquí tenemos un eje con 2 diámetros. Creo que eso ya se los había dibujado el otro día. ¿Sale? sí, sobre Tiene un diámetro pequeño, que le voy a poner la letra D minúscula, y un diámetro grande. ¿Con qué letra voy a denotar este diámetro grande? con D mayúscula. De preferencia con D mayúscula, o le pueden poner DO porque O es de outside, cosas así, ¿no? Hay gente que le pone diámetro exterior de O, diámetro interior de I, porque viene del inglés, o le ponen de exterior, qué sé yo. Lo importante es que sepamos que son 2 diámetros distintos. Muy bien. Entonces, vamos a decir aquí que es T por la distancia C más grande. En el anterior decíamos que C era D sobre 2. ¿Recuerdan en el problema anterior? Sí, Sí, Pero aquí esto no es correcto, porque esta es la D minúscula, ¿sale? ¿Cuál es la distancia más grande del centro hacia afuera? la D mayúscula o el diámetro exterior. ujú. Diámetro exterior entre 2, ¿sale? Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, aquí voy a poner D sobre 2, pero recuerden que es el más grande, ¿sale? Es la distancia más grande. Ahora, ¿cómo calculo el momento J de un eje con un hueco? Una fórmula normal. ¿Cuál es la fórmula de J? Recuerden que para eje sólido era pi por diámetro a la cuarta sobre 32, pero esto era eje sólido. En este, ¿cuál será J? Sería pi sobre 32 Ajá, multiplicado muy por bien. el diámetro
mayor o D mayúscula a la 4 Ajá. menos D minúscula a la 4. Muy bien. ¿Sí? Es el momento polar del cilindro menos el momento polar del hueco. ¿Vale? Así es. Entonces, tengan estas fórmulas bien presentes porque van a revisar ustedes que aquí, lamentablemente, no podemos simplificar igual que en el eje sólido. ¿Vale? Esto no se puede simplificar más que en los números. En los números sí podemos, pero los diámetros no se pueden eliminar. ¿Sale? Aquí pueden este 2 y este 32 simplificarlos un poquito, pero en realidad no hay mucha simplificación en esta fórmula. Muy bien. Entonces, lo único que nos queda es sustituir datos. Sí. Vamos a sustituir datos aquí. Hasta flojera me da simplificar el 2 entre 32. Así que simple y sencillamente vamos a poner esto. Ah, pero esperen. Esperen. ¿Qué me dice el problema acerca del esfuerzo cortante máximo? Que es igual a 7.ks. 7.5. Muy bien, esto tiene que ser igual a 7.5 KSI. Muy bien, entonces vamos a sustituir lo que conozcamos, lo que no lo dejamos igual. No conozco el torque, lo dejo así. Luego, diámetro entre 2. ¿Quieren que ponga 1.6 entre 2? ¿O ya ponen el número? 1.6 sobre 2. Luego acá ponemos pi sobre 32 por diámetro exterior a la cuarta, sería 1.6 a la cuarta, menos diámetro interior, que dice aquí que vale 1.2 a la cuarta. Obviamente esto nos queda en pulgadas a la cuarta. Y tiene que ser igual a 7.500 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Cómo ven? ¿Sí está bien sustituido? ¿Alguna duda? No, todo bien. Bueno, entonces notarán que pulgadas a la cuarta pasa multiplicando, pulgadas pasa dividiendo, ¿verdad? Y entonces las unidades les quedarán a ustedes en libras por pulgada, que son unidades de momento o de torsión. ¿Sí? A final de cuentas, estamos obteniendo el torque en libras por pulgada. Son 4.123. 4.123 libras por pulgada o 4.123 kilolibra por pulgada. ¿Verdad? Yes. Anotarían ustedes 4.123 kip por pulgada. Estuvo fácil, ¿no? Sí. La principal dificultad aquí es que muchos se confunden con lo que hicimos acá. ¿Sale?
Recuerden, acá decimos C igual a D entre 2, pero acá es C igual a D mayúscula entre 2. Aquí el valor de J y sobre todo, no usen esta fórmula de aquí. Esta no. ¿Sale? Hay que saber cuándo y cuándo no se aplica. Muy bien. Entonces, ¿dudas, preguntas? Todo bien. Bueno, entonces anoten el 2.3. Ay, no se crean, 2.3 es de tarea. Espero preguntas mañana acerca de él y si no, pues otro día. Vámonos con el 2.4. 2.3 es de tarea. Anotamos el 2.4. 2.4. Y su figura. Está muy pequeñito esto. No me gusta. ¿Me avisan cuando estén listos? También recuerden que pueden participar todas las personas que están aquí, no solamente los de siempre.
Listo, profe. Ya. Muy bien. Pues entonces vamos a continuar, pero ahora sí, tal y como lo hacíamos con los esfuerzos axiales. ¿Con qué tipo de fuerzas calculamos nosotros los esfuerzos? Con internas. Con las fuerzas internas. Muy bien. En los problemas anteriores ya se tenían los cortes de sección y por eso a lo mejor no se notaba que eran fuerzas internas en el material. Pero vamos a decir que nosotros vamos a estar aplicando torques o cargas externas a nuestros ejes y, por ejemplo, este torque C puede ser tal vez aplicado por un volante. El torque en B tal vez es aplicado por un engranaje. Y las reacciones en A son el apoyo del eje sobre el motor, por ejemplo, ¿sale? Igual podría ser que nosotros con nuestras manos hagamos la torsión directamente sobre esta barra y la barra realmente esté empotrada en una pared. Bueno, lo importante es que la reacción de la pared o del apoyo y los torques que vemos aquí en B y en C son fuerzas externas, ¿sale? Eso es lo que nosotros debemos de tener bien en cuenta, que estas son fuerzas externas aplicadas sobre nuestros materiales. Y para calcular los esfuerzos, vamos a utilizar las fuerzas internas, o en este caso, más propiamente dicho, torques internos. Muy bien. Entonces, torque en B y torque en C son externos. Nunca debemos meter esos valores en una fórmula. Debemos de calcular cuál es la fuerza interna. Ahora, ¿cómo voy a calcular la fuerza interna? A ver, aquí hay un comentario. No, nada que ver. Muy bien. Entonces decíamos, ¿qué necesito para ver la fuerza interna en el material? Hacer cortes. Hacer corte de sección. Si ustedes leen el problema, dice que calculemos los diámetros mínimos en AB y en BC. ¿Sale? Vamos a ver, según lo que nos da nuestro problema, vamos a resolverlo. Veamos. El eje está hecho de latón y es sólido. Eso ya me habla de que puedo usar algunas fórmulas simplificadas, ¿verdad? El eje es sólido. Está hecho de un latón para el que el esfuerzo cortante permisible es 55 megapascales. A ver, vamos a anotar eso, ¿no? Vamos a anotar que es de latón con un esfuerzo cortante permisible, de 55 megapascales. ¿Cómo ven? ¿Sí está bien este dato? Sí. Sí. Fíjense, 3 líneas de texto a lo que se reducen. Ahora dice, si se desprecia el efecto de las concentraciones de esfuerzo, concentraciones de esfuerzo, ¿qué será eso? Los puntos donde el esfuerzo es máximo o los esfuerzos son máximos. Más o menos. Si no saben del tema, investíguenlo y me lo preguntan la siguiente clase o lo discutimos entre todos, ¿sale? Pero si quieren saber más, primero investíguenlo. ¿Qué son las concentraciones de esfuerzo? ¿Sale?
¿Por qué ocurren concentraciones de esfuerzo aquí? Por la geometría de la figura. O sea, cuando cambiamos de un diámetro mayor a uno menor. Muy bien, tienes muy buenas nociones de lo que es una concentración de esfuerzo. Así es, la concentración de esfuerzo ocurre cuando aplicamos cargas concentradas, es decir, sobre áreas muy pequeñitas, o bien cuando tenemos cambios de geometría bruscos. Bueno, entonces, ustedes le leen, le buscan a esto de concentraciones de esfuerzo. Lo importante aquí es que nosotros las vamos a despreciar, es decir, nosotros vamos a calcular los esfuerzos promedio, ¿sí? Esfuerzos que no son los más altos debido a la concentración, pero que son pues los que están en la mayoría de la barra, ¿vale? Entonces, vamos a calcular los esfuerzos y me dice aquí, determine los diámetros mínimos con los cuales no se excede el esfuerzo cortante permisible. ¿Qué significa que el esfuerzo no exceda el cortante permisible? ¿Cómo lo pondrían en forma de ecuación? ¿Cómo pondrían en forma de ecuación? Con los cuales no se excede el esfuerzo cortante permisible. Se me ocurre dB C, por ejemplo, Ajá. menor a T permisible. Debe ser menor a tau permisible. Se me ocurre eso. Bueno, esto lleva la idea, pero no está bien. No está bien porque ¿esto qué es? Es longitud y el otro es esfuerzo. Lo otro que se me ocurría era T permisible. T permisible, ajá. Ajá, es, bueno, si quiere del mismo lado izquierdo, ponemos la fórmula. ¿Cuál fórmula? La del esfuerzo. Muy bien. Sería ¿De cuál esfuerzo? del esfuerzo cortante. El máximo. Ajá. Muy bien. Del esfuerzo máximo. ¿Sale? Sí. Yo puedo calcular el esfuerzo en el centro y sería 0. Que es Cero T tiempo por C sobre J. Ajá, exacto. Muy bien. Entonces, está muy bien esto. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. El esfuerzo cortante debe ser menor o si acaso igual que el esfuerzo permisible. ¿Sale? El máximo que tengas en el material debe ser menor o igual al permisible. Chequen todos, sobre todo aquellas personas que no participan, ¿sí? Revisen que se entiende cómo esto es esto. Dice, calcule los diámetros AB y BC con los cuales no se excede el esfuerzo permisible. Y en automático yo no comparo cualquier tau, yo comparo el esfuerzo máximo. Si el máximo no excede el permisible, pues los mínimos tampoco, ¿no creen? Sí. Entonces, ¿dudas con esto? Todo bien. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos aquí una barra, una única barra de latón sólida, no es hueca ni nada, todo es sólido, pero tenemos un cambio de sección aquí en B. Por lo tanto, esto se tiene que analizar ¿en cuántas secciones?
2, ¿no? En 2 secciones. Esta fórmula que acabamos de escribir, hay que aplicarla para cada una de esas 2 secciones. Y al aplicarla para cada una de esas 2 secciones, obtendremos lo que nos pregunta el problema. Muy bien, hemos terminado. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Todos, profe, profe, gracias. Hasta Que mañana. estén bien. Hasta luego. Gracias, profe, que tenga buen día. Igualmente. Buen día a todos ustedes. Hasta luego.